¿Se puede ver? Muy bien. Hemos hablado de componentes, ¿no? Estructurales del proyecto de los estudios de mercado, que es donde va a ir el producto, el servicio del proyecto que vayamos a elaborar, a realizar, ejecutar, a operar. Hemos hablado que y eso, por eso les decía, la planificación, el estudio de mercado necesita una planificación y toma tiempo. Ahora hemos hecho de la manera más superficial, un poquito más rápido, porque el tiempo también apremiaba. Los estudios de mercado pueden llevar hasta un año y más dependiendo el mercado al cual ustedes se quieren dirigir, las características del mercado al cual quieren estar. Hemos hablado que se define un producto, hemos definido un producto. Definición del mercado. Yo les di la definición del mercado a grandes rasgos, pero se puede profundizar. Y hemos identificado al consumidor. Yo les he dado las características del consumidor a grandes rasgos, pero podemos ir a más detalle. Análisis de la oferta no pudimos hacer porque estábamos hablando de ideas, pero cuando ustedes tengan estos productos, necesitan analizar a los otros vendedores de productos sustitutos con quienes ustedes van a competir, porque la competencia no solamente es aquellos que hacen lo mismo que ustedes, sino aquellos que tienen productos que los pueden sustituir a ustedes y los pueden desplazar. El análisis de la demanda, quiénes te van a comprar, cuáles son sus requisitos, sus características, qué pruebas tienes que hacer. El focus group, como estábamos hablando, algunos han debido llevar esto en mercadotecnia, es formar grupos de estudio, que también se saca por muestreo estadístico. Más adelante vamos a recordar brevemente estadística. Para cuando tengan que realizar proyectos, necesitan desempolvar los cuadernos de estadística. SPSS es muy bueno y se sigue usando. Entonces, ustedes definen su mercado, pueden hacer encuestas y cuando tengan focus group, ustedes pueden agarrar datos que ellos les van a brindar, que pueden mejorar y les va a ampliar la perspectiva de qué es lo que quiere su comprador. Un ejemplo, Fino, bueno, ya es un producto que ya está en el mercado. Por el 2013, ¿sí? Lanzó un producto light, pero light, saludable, y también tenía una característica especial que no me acuerdo qué era, que estaba mezclado con vitaminas. La etiqueta era rosada, o sea, nada lila, más o menos era la etiqueta, blanco con lila, con rosado. Y hicieron focus group junto con la Cámara de Industrias de aquel entonces y reunieron diferentes personas en diferentes días. Una semana entera les tomó ese estudio de focus group, de grupos focales, y invitaron a las amas de casa al auditorio de la Cámara de Industria y les presentaron dos platillos diferentes. Uno, una ensalada con atún, estaba hecha con ese aceite que ellos estaban por sacar, el aceite hogareño femenino, creo que era, no me acuerdo el nombre, la verdad, pero me acuerdo la etiqueta era blanco con lila. Estaba elaborado con ese aceite. Y el otro, que también era light, y el otro producto solamente estaba hecho por aceite light, que no tenía vitaminas, no tenía nada, solamente era light, de etiqueta celeste. Muy bien, presentaron el producto, el nuevo producto, el platillo con nuevo producto y el platillo con el producto antiguo que era light simple, no tenía vitaminas. Y pusieron enfrente el platillos del mismo color, pero obviamente ellos tenían letrita A y letrita B delante de las mesas. Y ahí a las amas de casa les dijeron, prueben primero el platillo A. Probaron todas el platillo A. Les pidieron, por favor, degusten, sientan el sabor, analicen el olor, la presentación. Si quieren, pueden tocar la viscosidad del alimento. Algunas mamás tocaron. Muy bien. Todas hicieron eso con el platillo A. Les han pasado una hoja para llenar. ¿Qué le ha parecido el sabor? ¿Qué le ha parecido el color, el olor? Preguntas. Han respondido escrito. Segundo platillo.
Pruebe, por favor, han probado, han degustado el olor, el sabor, han pasado otra hoja con otras preguntas. ¿Encontró la diferencia con el otro producto? ¿Qué platillo le gustó más? ¿El A o el B y por qué? Y otras preguntas relacionadas a eso. No voy a dar toda la información porque es de la empresa. Al final de cuentas, el objetivo era saber si las personas realmente podían distinguir las variaciones que tenía este nuevo producto, que ya está a la venta hace muchos años. Entonces, querían saber si realmente un light con vitaminas se podía distinguir de un light normal. Y ustedes pueden hacer lo mismo cuando analicen a su demanda, no solamente buscando qué es lo que quieren, sino también cuando existan diferentes variantes de productos, puedan distinguir qué tiene de más el nuevo producto que van a lanzar. Aquí también hay empresas que han hecho focus group, que es muy utilizado, la verdad. Hay una empresa hotelera que bueno, tenía convenio con otras empresas para fin de año, entonces tenían clientes, tenían una lista. Invitaron a una persona, ya, a una persona de cada empresa, mandaron una invitación y fueron a este hotel. ¿Cuál era la novedad? Este hotel en Santa Cruz estaba ofreciendo un nuevo servicio en la habitación y también una sala de cine en el mismo hotel. Y les hicieron probar el servicio completo, gratuito, era un grupo selecto. Y al finalizar, fue un fin de semana, y al final todo el servicio, y también habían cambiado mucho en el restaurante, al finalizar este servicio, a las personas que invitaron, que era reducido, les hicieron llenar una encuesta, qué es lo que les parecía, qué debían mejorar, etcétera. Entonces ahí ellos ya sabían dónde tenían que mejorar, qué estaba bien para el cliente, porque eran sus clientes que concurrían más de estas empresas. Entonces a ellos les interesaba. Estos grupos focales son muy importantes también, aparte de las encuestas. Pueden ser también las entrevistas verbales. Sí, como ahora hemos hecho discusión entre nosotros, preguntas entre nosotros, puede hacerse. Sin embargo, cuando ustedes elaboren focus group verbal, percátense de tener una evidencia, si bien no es física, digital, puede ser grabación de video, audio, y ustedes lo van transcribiendo para su tesis, para su proyecto, o para el proyecto que vayan a presentar, tiene que estar en papel. Tomemos en cuenta que el proyecto tiene que estar en físico para presentarlo. Entonces, en el análisis de la demanda, ustedes también van a ver la percepción del cliente cuando ya tengan y definido su producto, y si tienen un prototipo, un ensayo pequeño, lo hacen. Otro tipo de análisis es el de precios. Haces una valoración de los precios. Ejemplo, en una empresa de ladrillos, ya, se realizó un análisis de precios. ¿Qué se hizo? De la manera, ustedes pensarán, han debido ir a sacar precios de todas las empresas. No. Cuando se hace un análisis de precios hay que tener mucho cuidado, les digo desde la experiencia, porque el competidor se va a dar cuenta que tú estás buscando mejorar también. Entonces hay que ir usando métodos. En esta empresa de cerámicas que hacía ladrillos, hizo un análisis de precios de la siguiente manera, porque querían hacer seguimiento de sus ventas porque estaban empezando a bajar, si era por la época o había algo que estaba fallando con la competencia. Se tomó, bueno, participé ahí también, se tomó a personal que viajó a un departamento, porque ahí es donde se estaba teniendo caída en ventas, y se hizo un análisis de los competidores, pero en cuanto a precios, no solo ofertas, sino precios. ¿Qué había pasado? Se agarró personas que eran clientes, ¿cuál es el término? Ay, se me ha ido la palabra.
Clientes ocultos. Clientes ocultos, los cuales, o sea, eran personal de la misma empresa de otra regional que trajeron y se hicieron pasar por clientes. ¿Qué hicieron? Fueron a sus mismas agencias de este departamento, cada uno, e hicieron un análisis. Se han hecho pasar como personas que querían comprar material cerámico, han preguntado cuánto era el metro cuadrado, servicio de entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Facturación, temas de pago. Han analizado ellos el trato, cómo trataban, cómo te recibían, cómo te ofrecían el producto. ¿Te ofrecían un producto extra? ¿Cómo te ofrecían el servicio de entrega? ¿Cómo tomaban tus datos para realizar la entrega? Y muchos otros elementos que tenía que cumplir cada agencia. Entonces, obviamente, ellos no iban con su cuaderno. Eran como un cliente normal, un cliente incógnito. Entonces iban, tomaban datos, muy bien, gracias. Salían de la agencia, se iban más allá, unas cuadras a veces, y recién sacaban su cuaderno. Apunte. Y algunos grababan todavía el audio, su celular en el bolsillo y grababan el audio. El trato fue así, el trato tal, me ofreció esto, no me ofreció, estaba de mala gana, estaba de muy buena gana, animó al cliente a comprar el producto, su evaluación, cada representante de la regional, porque nadie los conocía. Luego de eso fueron agencias de los competidores, porque también tomemos en cuenta que hasta aquí en Cochabamba hay empresas que también hacen cerámica y no, empresas chiquitas, no familiares, que hacen cerámica y no son industrias. Entonces, fueron también estos vendedores. Preguntaron, ¿cuánto está el metro cuadrado? ¿Hace entrega? No, se tiene que llevar su propia comida. Ah, ya, muchas gracias. ¿Cuánto está el metro cuadrado de este material, de este otro material? Tomaban datos, precios. Algunos le decían, se lo hago su papel, ya muy bien, hágamelo. Y se hacían sacar proformas. Sacaron todos esos datos, se fueron a la sala de reuniones e hicieron una redacción. Agencia 1, trato, tal, bien, no, sí, no, en base a perfiles que ellos tenían como empresa, el trato, la atención al cliente, el producto, etcétera. Porque las empresas tienen diferentes requerimientos. No hay receta secreta, no hay un formato. Las empresas pueden cambiar de formato, es según la empresa, la organización. Hay modelos en Internet, también hay, pero las organizaciones tienen también sus requisitos y también sus características según el producto. Luego, de los precios de los competidores, competidor 1, estos precios de tal material, de tal material. Competidor 2, hicieron un cuadro así, juntaron como 3 pliegos de cartulina, donde habían hecho el gráfico de cada competidor con sus precios y también al final los precios de la empresa. Esta empresa vende más barato, pero su material es de mala calidad. Esta empresa vende más caro que nosotros, pero su producto es de mala calidad. Esta empresa es muy buena, es la competidora número 1, porque sus precios son bajos y su material es excelente y hasta te hacen una mejor entrega que nosotros. Y así, hacían un análisis de cada uno, se hacían cuadros comparativos. Entonces, en base a eso, ellos ya tenían una perspectiva de la parte comercial porque faltaba la parte productiva, que tenía que ir a planta. Entonces, ya tenía una perspectiva comercial de precios, competidores, trato de tu agencia como de los competidores. Y aquí hablaban de precios, demanda y oferta. Unieron todo en uno. Fueron al proceso para ver qué estaba fallando y sí, el material, la arcilla que estaba llegando, tenía muchas sales, era una tierra muy salina, por lo tanto el material final estaba llegando con manchas blancas y los albañiles, sobre todo el cliente final, no quería productos con manchas blancas. Entonces se vio la manera de mejorar el proceso y que la tierra pierda salinidad. Ahí encontrar un nuevo proyecto porque tenían que aplicar un nuevo proceso. ¿Ya? Entonces, con ese nuevo proceso, con los datos que tenían, al ver que había caída de ventas, agarraron y dijeron ya, en base a este estudio de mercado, a estos elementos que se ha recolectado, se está empezando a elaborar una nueva planta para quitar la salinidad del producto porque eso está bajando las ventas. Se encontró un problema, ¿ya? Y en base al estudio de mercado, se tenía también los precios.
Entonces, con eso se inició el proyecto de ampliación de la planta. Bueno, cuando ustedes elaboran un nuevo producto y no tienen una empresa establecida, como les indico, se hace un balance de demanda-oferta. Sí, se tiene que hacer un equilibrio de cuántos están queriendo vender, cómo estás vendiendo tú y tus compradores, ¿no? ¿Cuánto están también dispuestos a pagar? Por eso muchos te preguntan, ¿cuánto va a ser el precio? O sea, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por este producto que tú estás ofertando? Si bien hay un precio que tú sacas, es decir, tomas materia prima, sueldo del trabajador, otros elementos, sacas un precio final y tu ganancia, ya que puede ser más de la mitad, tú equilibras cuánto está dispuesto a pagar el cliente y cuánto tú puedes ofrecer. Vamos a ver. Y bueno, finalmente llega la comercialización. Hemos hablado de un producto. No se preocupen, es una retroalimentación también que está llena, está en relación a lo que hemos estado avanzando. Un producto, hemos hablado que si bien lo estamos identificando y lo hemos descrito y lo hemos presentado nosotros, su fin es poder satisfacer algún problema, una necesidad o un deseo. El producto puede ser tangible o intangible. ¿Qué hacemos nosotros en el estudio de mercado? Vemos que este producto ya sea aceptado por tu medio. Y por eso se hacen esas técnicas que les acabo de mencionar. ¿Qué características tiene tu producto? En tu proyecto tú describes las características, envasado, tamaño del producto, etiqueta, contenido, fecha de vencimiento si es necesario, si es un producto de consumo, eh, características, pros, o sea, beneficios que trae tu producto, tal vez facilidad de vida, nutrición, en base al problema que estás buscando solucionar, ¿no? Para eso haces un producto, un servicio, pues solucionas un problema con esto. ¿Qué cualidades, qué características tiene? Composición física, química y su nombre comercial. ¿Qué nombre va a tener? Tomemos en cuenta que el nombre también es muy importante. Lego es una palabra corta, pero fácil de reconocer, muy fácil de reconocer, fácil de memorizar. Lego. Nadie dice Facebook, dice el Face. Insta, en vez de Instagram, lo abrevias. TikTok es un nombre bien chiquitito. Nivea, una palabra muy pequeña. Entonces, el nombre Samsung, LG, o sea, los nombres son muy importantes porque tienen que ser de fácil reconocimiento, tienen que ser nombres que te permitan generar un impacto. Apple, y eso, ni siquiera dicen Apple, es una manzana, ya, pero la parte de logos, etcétera, se lleva en mercadotecnia. Pero en tu proyecto tienes que describir los puntos que les acabo de mencionar. Tienes que hablar de las características, cualidades, diseño, etiqueta, presentación, el nombre del producto, bueno, si es producto o servicio, el nombre del servicio, las características del servicio, cuánto tiempo, el precio estimado, porque más adelante tienes que hacer un análisis más exhaustivo, y eso ponen muchos en sus proyectos. El precio estimado es tantos, pero el precio se ve más a fondo, vamos a ver más adelante. Y bueno, el producto tiene que vender sensaciones, tienes que trabajar con la sensación del cliente. ¿Ya? No vendes objetos ni servicios, vendes sensaciones. Si ayer hablábamos de felicidad, de Coca-Cola, experiencia de Apple, exclusividad de otros productos, originalidad de Sprite. Entonces, vende sensaciones. Hablábamos de la clasificación de producto según el tiempo de vida, consumo, producto del, bueno, también si eran con productos intermedios, bienes intermedios, productos finales, y entramos a lo que era la demanda y la oferta, ¿no? Si bien el mercado era el lugar virtual o físico donde estaban los ofertantes, los vendedores y los demandantes, que son los compradores, es un lugar donde tú vas a empezar a hacer la transacción, ¿no? De tus bienes y servicios.
Hemos hablado también del monopolio, oligopolio, monopsonio, oligopsonio, que hablaban de un único ofertante, diferentes demandantes, multitudinarios demandantes. Oligopolio, muchos ofertantes, un comprador, ¿ya? Y así, etcétera, etcétera. Hemos ido avanzando eso ayer. Hemos hablado de la competencia perfecta y ahí nos quedamos. La competencia perfecta es algo utópico, algo que todos los mercados buscan, todas las empresas buscan, que hay muchos vendedores y muchos compradores. Por lo tanto, ninguno puede influir en el funcionamiento, especialmente en los precios del mercado. Es decir, es equilibrado. Es lo perfecto que todos buscan. Los mercados se clasifican. Donde uno va a ofertar, tiene una clasificación. Se pueden clasificar por volumen, ya sean mayoristas, minoristas, es decir, mayoristas, alto volumen de ventas. Conocemos hartos mayoristas en nuestro país, sabemos dónde adquirir por mayoreo. Minoristas, bajo volumen, también sabemos dónde hay los minoristas, sabemos su ubicación. Mayoristas más o menos son en la cancha y también en la zona franca. En Chile tienen su zona franca también donde venden por mayor. Y minoristas, aquellos que venden en bajo volumen, las tiendas pequeñas, mercados más pequeños. Eso vemos sobre todo en el comercio informal aquí en Bolivia. Clasificación de los mercados según la relación, que pueden ser regulados y desregulados o no regulados. Los mercados regulados. El Estado ejerce control sobre los precios y las condiciones. Desregulados o no regulados, el Estado no ejerce controles y por lo tanto es el mercado quien fija los precios en base a la oferta y la demanda. Y esto conocemos muy bien. Por ejemplo, acá en los controles también están los servicios de electricidad, agua. Si elevan los precios y las condiciones de servicio, el Estado puede sancionarlos a ellos porque hay un límite inferior un límite superior para poder cobrar. Los mercados no regulados, sabemos también que aquí se mete el mercado informal, porque no se los puede a veces, no se puede controlar los precios. Los precios suben exorbitantemente. Si bien aquí nosotros en teoría hablamos de las farmacéuticas, porque sí deberían ser reguladas en base a lo que establecen tanto el Ministerio de Salud como de Economía, sabemos que aquí en la pandemia fue difícil controlar porque los medicamentos eran de tal necesidad, era tal la demanda, que los precios empezaron a soltarse exorbitantemente y dio lugar al mercado irregular, donde se podía vender sin facturas, por contactos, no podían generar control las autoridades, entonces no se podía fijar un precio, no había controles y lo que fijaba el precio era la oferta y la demanda. Eran pocos los ofertantes y era mayor la demanda, por lo tanto, el precio subía y subía y subía y subía. Los vendedores decían, ¿quieres este medicamento que era Remdesivir, creo? Te vendían hasta 5,000, 10,000, una ampollita y tú necesitabas 10. Entonces, muchos han debido vivir algo similar. Entonces, el ofertante era tan pequeño que decía, todos quieren, voy a aumentar los precios porque yo quiero ganancia. Entonces, no había una regulación, un ente regulador serio en aquel entonces. Otro tipo de mercado según las transacciones, sean estos bienes o servicios. Los mercados de bienes. Se compran y venden productos, mercancías. Mercado de servicios, las contrataciones, consultorías, enseñanza, servicios de electricidad, plomería, albañiles, etcétera. Mercados conocemos, se venden productos, mercancías, cosas, también aquí entran los servicios tecnológicos, a veces aquí instalaciones, venta de software, porque es un servicio que te brindan, es algo intangible. Te brindan, digamos, la venta de un servidor, o sea, el espacio, ¿no? En el servidor, no me refiero al servidor en físico, porque si no vendríamos a bienes. Te venden el servicio de host, los de sistemas me deben entender mejor. Y eso deben tener más conocimiento respecto al tema. Vamos a hacer un espacio, un paréntesis,
Respecto a la clasificación de mercados, si bien hemos tocado los mercados, la demanda y la oferta, cuando ya sabemos los tipos de mercados, también en los tipos de proyectos, porque en base a esto también los proyectos se van a ir desglosando más todavía. Los proyectos se pueden dividir según la procedencia del capital. Públicos, ya hemos hablado, privados, y vamos a tocar un poco de mixtos. Públicos ya sabemos, ¿no? Se financian contra la totalidad de fondos públicos, fondos del Estado, fondos de la gente, se fiscalizan, o proveen de instituciones gubernamentales, ministerios, viceministerios, instituciones que dependen, instituciones públicas, ¿no? Proyectos privados son aportes que provienen exclusivamente de la iniciativa privada o de empresas con capital particular, tu propia plata. Ahí no entra el Estado. Proyectos mixtos. Combinan las dos formas de financiación, la pública o de entidades estatales y la privada. Es decir, puede ser un proyecto que puede, digamos, un proyecto de una empresa privada, pero va a ser financiada por dinero del Estado. O puede ser un proyecto del Estado, pero la va a financiar una empresa privada. Entonces, ahí sí ya hablaría de proyectos mixtos. No hay muchos proyectos mixtos, normalmente se dividen en públicos y privados, pero sí existen, están ahí, pero no son muchos. Según el sector, construcción, ¿ya? La puesta en marcha, ya sea de tipo civil, arquitectónico. De energía, se basa en el aprovechamiento y el uso de energía o en el hallazgo de nuevas formas de producirla. Energía eléctrica, hidroeléctrica, eólica, combustibles. Minería, consiste en la extracción de minerales, productos o materias primas que se hallan en la naturaleza. Conocemos muy bien que nuestro sector minero, si bien se encuentra en diferentes departamentos, incluidos Cochabamba, tiene mucho peso en Potosí. Proyectos de transformación. Se ejecutan en el escenario con el objetivo de generar una transformación de sus condiciones y características. Transformación de productos, insumos en bienes finales de consumo. Proyectos de medio ambiente. Hay proyectos de medio ambiente. Van orientados al fomento de prácticas para el cuidado y la preservación de los recursos naturales y el equilibrio del planeta. Proyectos de forestación, ¿ya? Proyectos para limpieza de ríos, elementos fluviales, proyectos para mejorar la contaminación del aire. Bueno, estos proyectos se presentan, si bien en el Ministerio de Medio Ambiente y Madre Tierra, también se presentan en las alcaldías porque tienen que mitigar y está dentro de los planes de desarrollo de las alcaldías, municipios y departamentos. Proyectos industriales, aquellos que pretenden impulsar la industria en cualquiera de sus sectores a través de la elaboración de un producto o servicio. Y también aquí entran las agencias industriales que estábamos viendo en un inicio, en donde se pretende impulsar que el producto que se elabora pueda ser vendido y adquirido por el entorno del mercado. Hecho en Bolivia, es un proyecto que sigue luchando por el bien del consumo del producto boliviano y la valorización de lo que hace nuestra gente. Proyecto de servicios. A diferencia de los proyectos de producto, y en este caso se trata de promocionar bienes inmateriales, intangibles a terceros. Consultorías, les decía, enseñanzas, servicios de software, asesorías Entra, etcétera. Tipos de proyectos según su orientación. Proyectos productivos. Son proyectos orientados a promover la producción de bienes o servicios, productos con un determinado objetivo, según su orientación. Educativos. Se focalizan en el área de educación, cualquiera sea el nivel de enseñanza. Ha habido proyectos educativos en los cuales se aportó en la formación de docentes, también, bueno, de profesores, proyectos, no también de construcción, pero estaban con el fin de poder fomentar el nivel de enseñanzas, porque las aulas eran pequeñas, era poca cantidad, no había patios, no había techado, no había agua, entonces eran proyectos con el fin de mejorar la enseñanza, la educación, los ambientes. Proyectos sociales apuntan a mejorar la calidad de vida de una región, país o localidad. Las personas son sus principales beneficiarios, la sociedad. Proyectos públicos normalmente están en este sector. Proyectos comunitarios.
según la orientación. Son similares a los proyectos sociales, con la única diferencia de que las personas beneficiadas tienen un papel activo durante la ejecución de las labores previstas. Un proyecto comunitario, y también ha sido un proyecto social, la castaña en Pando. La misma gente, las mismas personas de Pando ayudaron a poder efectuar la ejecución de este proyecto y se quedaron a trabajar. En Pando se fomentó esto al ver un producto muy codiciado que era la castaña. Proyectos de investigación. Todo aquel que disponga de medios o grupos de trabajo focalizados en la indagación y análisis de áreas o campos específicos. Si bien los proyectos de investigación no suenan mucho en nuestro medio, sí hay proyectos de investigación en nuestra universidad y en otras universidades del sistema bueno, universidades públicas, universidades del sistema y también en universidades privadas. En los proyectos de investigación, si bien no son en productos, a veces son en el sistema educativo, en creación de nuevas carreras, en mejorar los sistemas administrativos, por ejemplo, para aquellos que quieran especializarse en finanzas, el Banco Central de Bolivia fomenta proyectos de investigación económicos, por si acaso. Tipos de proyectos según su área de influencia. Supranacionales, internacionales, locales, nacionales y regionales. Los supranacionales se implementan en grandes regiones. Por lo general superan las fronteras nacionales y continentales. Los proyectos internacionales son proyectos que comparten más de 2 países, ¿no? Aquí da un ejemplo, Itaipú, entre Brasil y Paraguay. Hay proyectos, bueno, que se cerraron hace mucho tiempo. O también había, un minutito, por favor. Muy bien. Les decía, hay proyectos internacionales que involucran más de un país. Aquí también entran los convenios, ¿no? Las negociaciones entre países. Los proyectos locales, por su alcance se limita a ciertas comunidades, localidades, pueblos. La acción es específica de un municipio. Ya a veces municipios, departamentos, es más dirigido. Los proyectos nacionales se implementan a lo largo y ancho de un territorio o país. Son propios de sistemas de gobierno centralistas en los que se marcan unas directrices desde la administración y el resto de los territorios que la adoptan. Y los proyectos regionales, su nivel de incidencia es mayor que la de un proyecto local, más que esto, pero a la vez menor que la de un nacional. En Bolivia, los proyectos de las gobernaciones entrarían acá, las regionales. Muy bien, muestreo estadístico. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya. La estadística. Muchos hemos llevado estadística al inicio del mes. Preguntaban para qué nos sirve. Seguramente algunos se han preguntado para qué les sirve. Pues no solamente para hacer estudios de mercado, sino también para que sea un proceso, un método para recoger, resumir, tal vez hallar irregularidades, analizar datos. Cuando ustedes ya tengan sistemas productivos establecidos, pueden sacar muestras en base a la cantidad de producción que hacen. Y en base a las muestras que sacan de su línea de producción de algún producto determinado, ustedes van a analizar los datos para ver si hay errores, hay fallas, hay tal vez elementos que no concuerdan con las especificaciones técnicas, si es un producto técnico o un producto de consumo, que tal vez tenga que tener algunas características como sabor, olor, términos organolépticos, tamaño del envasado, etcétera, ¿no? Entonces, en base a las muestras que uno va sacando, los ensayos que hace también, puede analizar estadísticamente cuál es la variación, ¿no? Ahí encontraría la media, la moda, el promedio de tamaño, tal vez el promedio de errores, el promedio en cuanto a color, olor, sabor, tal vez fallas de algún equipo técnico, de algún elemento tecnológico que estén haciendo, etcétera.
Con la estadística uno encuentra este tipo de irregularidades, datos que va a analizar y bueno, siempre va a haber un grado de incertidumbres. Tomemos en cuenta que las estadísticas no son completamente eh, perfectas, o sea, no son perfectas, no son completamente exactas. Tienen un sesgo, hay un margen de error, un nivel de confiabilidad. Entonces, con esos términos hay que desempolvar los cuadernos de estadística y darle una leída, ¿no? Porque en base a los datos que uno toma, bueno, a los datos que uno adquiere, toma decisiones, formula correcciones, mejora productos o cambia decisiones o realiza cambios a profundidad, modificaciones, etcétera. ¿Para qué nos sirve la estadística en la parte de análisis de mercado? Pues se hace un análisis de muestreo y un análisis de las encuestas. En el análisis de muestreo determinas el tamaño de la muestra, estratificas y segmentas la muestra, determinas el método de muestreo, estadística. En el análisis de encuestas, diseñas las encuestas, las entrevistas. Bases la encuesta de acuerdo al procedimiento de muestreo definido. Procesas la información, analizas e interpretas la información. Tú trabajas con una población, ¿ya? El cual va a tener una cierta cantidad de elementos o unidades de análisis. De esta cantidad, tú sacas recién tu muestra. Esto se ve en estadística 1. Entonces, ustedes van a trabajar en una población que se llama Cochabamba, de los cuales ustedes van a tener un elemento de análisis o estudio, que son las personas que les van a comprar a ustedes. En el caso del ejercicio que hicimos, eran personas entre 15 y 90 años del género masculino y femenino. Para ellos era nuestro estudio. De esta cantidad de personas, nosotros, si vamos a hacer el estudio de mercado, sacamos una muestra. Muy bien. Nosotros vamos a hablar de universo, muestra. ¿Y por qué? Porque un universo es finito, ¿ya? Menor a 500,000, y también puede ser infinito. La muestra puede ser representativa y puede ser suficiente. Las ventajas de la muestra, ¿por qué trabajamos con muestras? Porque toman menos tiempo, menos costo. La confiabilidad, si bien hay un margen de error, es mucho mejor que trabajar con la totalidad porque te va a tomar mucho tiempo y puede haber más error porque es trabajar con demasiados números. Y puedes controlar mejor, cuando trabajas con muestras, puedes controlar mejor si estás elevando las tareas correspondientes, si estás tomando los datos que deberías tomar, si no te estás equivocando en el cálculo, etc. ¿Cómo se debe hacer el muestreo con las preguntas? Puede haber preguntas introductorias que te agarran con el tema. Las abiertas, que te da la opción de elegir una gama de posibilidades o desarrollar párrafos y párrafos y párrafos de respuesta. Las cerradas son puntuales. Puedes tener opciones para respuestas múltiples, puedes tener respuestas múltiples, es decir, más de una respuesta. En el filtro, ya, tú agarras todas las preguntas, puedes hacer hasta encuestas piloto, donde tú agarras un filtro y empiezas a ver cuáles estaban de más, cuáles estaban de menos y qué preguntas tú debes mejorar. Puedes hacer encuestas en batería, es decir, en grupo, haces una evaluación de las encuestas que elaboras, propones un control sobre el llenado, si son encuestas. Yo les recomiendo encuestas, entrevistas, porque la entrevista es agarrar tu encuesta e ir persona por persona a preguntar. Y la encuesta es que tú das el cuestionario y la persona te lo llena. Hay preguntas tal vez de relleno, ya que tal vez necesitas datos extras para tomar decisiones. Y bueno, hay preguntas ponderativas. Califique del 1 al 10, del 1 al 5. ¿Cómo se debe elaborar los cuestionarios? Debes saber que necesitas recolectar información deseada, no información sin valor. Tienes que darle contenido.
tienes que ponerles preguntas que sean necesarias. No puedes poner tantas preguntas. Si bien van a ser diversificadas, evitemos llenar hojas y hojas y hojas de encuestas. Tienes que tomar en cuenta que ellos te van a contar su experiencia. Debes recordar información que te van a brindar. No generalices preguntas. Busca preguntas y dale su significado, que no sean muy subjetivas, muy, o sea, que la persona no tenga que pensar mucho, porque tomemos en cuenta que las personas buscan responder demasiado rápido. Que sea pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. No eviten las preguntas íntimas. Busquen hechos y opiniones. Busquen la facilidad de la respuesta. Tengan cuidado con las respuestas condicionales, porque son esas respuestas que estás induciendo. Y pongan en orden progresivo. 1, 2, 3. Si respondí la 3, pase a la 5. Muy bien. Que no sea, vaya a la 1, vuelva a la 3. Sea en orden progresivo. Así tienen que elaborar sus cuestionarios para el estudio de mercado. Este es un ejemplo de pregunta de un cuestionario en escala, que tú puedes poner una escala de importancia, de valores o de calificación. Importancia. Este elemento es muy importante para usted, extremadamente importante, muy importante, importante, poco importante, sin importancia. Escala de valores. ¿Le agrada el servicio que le hemos brindado? Me disgusta mucho, -5, me gusta mucho, 5, y aquí uno puede calificar si le ha sido de su agrado o no ha sido de su agrado, y es un método de calificación. Escala de calificación. ¿Cómo califica el servicio? Excelente, muy bueno, bueno, regular, mal. Muchos hemos visto este tipo de cuestionarios. Vamos. Muy bien. Muchos vemos este tipo de cuestionarios también en los servicios de telefonía o en algún momento de nuestras vidas. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. El día de mañana vamos a ver más a fondo sobre el tema de los cuestionarios. Si van a elaborar sus cuestionarios, ¿ya? Vamos a ver dónde pueden encontrar sus posibles consumidores. Hay elementos que tienen que tomar en cuenta cuando ustedes hagan la encuesta. Como mañana vamos a calificar también los trabajos, vamos a ver también elementos de demanda y oferta. Muy bien. Cambios, desplazamientos, etcétera. Eso vamos a ver, pero el día de mañana. Estos son todos los elementos hasta el día de hoy. Mañana vamos a indagar más todavía sobre los cuestionarios. Mañana vamos a revisar los trabajos también de cada grupo. Voy a hacer una sala aparte porque quiero evaluar a cada grupo individualmente. Quiero dar la atención que corresponde. Y vamos a trabajar también en el tema de que ustedes puedan elaborar su cuestionario. Si bien lo ideal sería trabajar con estadísticas exactas, vamos a agarrar un muestreo aleatorio. O sea, un muestreo aleatorio al azar. ¿Ok? Entonces, al azar y también, ¿cómo se llama? Forzado, pero solamente para elementos necesarios para practicar y para ir mejorando los conocimientos, porque tomemos en cuenta y recordemos que un proyecto toma más tiempo en su elaboración. Bueno, con todo esto nos vemos el día de mañana a las 15:45. Espero que no existan problemas técnicos como el día de hoy del internet. Muchas gracias, nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Ay, me olvidaba. Voy a habilitar un espacio en el Classroom para que me pongan sus productos. Hasta medianoche, por favor, solamente me suben sus trabajos. Muchas gracias. Buenas noches.